toda la administración. Ahora vamos a hablar un poquito de cuál es la importancia de lo que son los recursos humanos en salud. Y en este sentido, la Organización Mundial, que son organismos internacionales que ustedes los conocen, la Organización Mundial de la Salud, son entes, vamos a decir, normadores a nivel mundial de ejes importantes en lo que es la salud pública. Ustedes saben qué es la salud pública porque yo creo que han llevado la salud pública. La salud pública es precisamente aquel que vigila todo lo que es vamos a decir, el tema de la salud, pero en un contexto general, no como les decía, la salud igual enfermedad, o enfermedad o no enfermedad, sino desde un contexto biopsicosocial. Así se define la salud pública. Entonces, estos son los entes normadores que van normando, como se dice, las políticas a nivel mundial de los países que le integran, y no hay país que no esté integrando la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial. Entonces, yo les quiero compartir esta publicación, que me parece muy importante, que en la sesión de las Américas tuvo precisamente un desarrollo de lo que se habló bastante de los recursos humanos a propósito del análisis que se tuvo del COVID, cuáles fueron los efectos que dejó el COVID y cuál fue la importancia y el rol que jugó el recurso humano en salud en encarar la enfermedad, ¿verdad? Hemos visto y creo que todos han estado muy involucrados en este sentido. Como una de las conclusiones importantes que da la Organización Panamericana de la Salud es que los recursos humanos en salud han sido actores claves, y eso también lo sabemos, eso no es un secreto para nadie. Han sido actores claves en lo que es la respuesta de la pandemia y siguen siendo imprescindibles. Y quiero decirles esto porque para que vean cuál es el valor real que tiene el recurso humano en salud, en todo sentido. Entonces, hoy siguen siendo imprescindibles para esa recuperación social, porque seguimos siendo importantes los que estamos involucrados en salud, y sobre todo para construir esos sistemas resilientes que se llama. ¿Saben qué es la resiliencia? Los sistemas resilientes del futuro, que se refiere sobre todo a esa capacidad que tiene el individuo de poder adaptarse, recuperarse a esas situaciones adversas. Entonces así nos concluye la OPS y verdaderamente vemos que sí, tenemos todavía un rol fundamental en reconstruir la confianza, en reconstruir todo ese sistema que se ha generado, ese cúmulo, si ustedes quieren, de emociones en la población, en la comunidad, frente a una enfermedad. No significa que hoy en día vemos que se está despertando cualquier enfermedad rara y todo el mundo entra en tensión. Aquí que va a parecer más o menos como si vamos a volver a tener un COVID. O sea, todo el mundo, hay mucha expectativa de la población. Y creo que eso es importante. Entonces tenemos que entender que el recurso humano en salud juega un rol importante, y eso es la administración. Hemos visto que la administración toma muchos ejes, ya les he contado un poco, hemos hablado, y tómenlo esto como si fuera verdaderamente un relato importante en lo que es parte de la salud, ¿no es cierto? La pandemia ha vuelto a poner de manifiesto entonces que hay un déficit crónico, porque habíamos hablado que una de las cosas que nos ha mostrado la pandemia, y les mostré por un espejito, no era otra cosa que reflejarnos cómo estábamos organizados. Y lamentablemente en el mundo habíamos estado mal organizados, había un déficit de organización, por supuesto que había una mala distribución del recurso humano, no hemos sido buenos planificadores, porque ahora mismo ya vamos a entrar en ese tema tan apasionante que es la planificación en salud, muy importante. Entonces, hemos visto que otra de las cosas, y se ha vuelto a poner eso en manifiesto en esta reunión de las Américas, que hay un déficit crónico y una deficiente distribución del recurso humano. Entonces, esto en general en las Américas. Entonces, fíjense lo importante. Hemos podido responder a la pandemia, pero no solo por el tema del conocimiento. ¿No es cierto que había una crisis de recursos humanos? Los hospitales no podían abastecer, la demanda era mayor cada vez y fue una crisis muy fuerte. Entonces, una de las conclusiones para que podamos hablar de lo que es recurso humano que está en la materia de administración hospitalaria, tenemos que
indudablemente. Pero también se habló precisamente este punto que es importante, la falta de lo que son estos políticas en salud, que definitivamente no hay políticas claras en las Américas, porque no estoy estigmatizando al país, porque no solo ha sido Bolivia que ha tenido esta dificultad, sino que vemos que no hay políticas de salud sólidas, no hay lineamientos claros y estrategias menos para encarar este tipo de eventos inesperados, porque esto fue algo inesperado, la pandemia nadie la planificó, de pronto se presentó y fue algo. Entonces no hay políticas y sobre todo esto que está acá, que son procesos de planificación estratégica. Entonces no somos buenos planificadores y hoy en día es el boom de la administración hospitalaria, es el boom de estas materias porque verdaderamente hay una necesidad. Entonces ya no somos médicos únicamente que tratamos la enfermedad, sino tenemos que ser médicos que administramos la salud y administrar la salud es eso, aprender a planificar, aprender a ver qué cantidades de recurso humano, qué requerimientos tenemos. Entonces no solo es salud igual tratamiento de enfermedad, sino tenemos que ver estos ejes y estos procesos de planificación, porque dentro del temario ustedes tienen este punto, ¿verdad? Hemos visto que es la planificación estratégica. Pero además, fíjense algo importante, la inversión, cuando hablamos de inversión, hay una inversión, vamos a decir, deficiente, no es suficiente. Tenemos que volcar los ojos en lo que es esa inversión en recursos humanos, en capacitación, porque es algo que necesitamos volcar en salud, en lo que es el desarrollo profesional. Ustedes van a ver en adelante cómo en las organizaciones de salud, porque también hemos visto que hoy en día ya tenemos esa visión empresarial, ¿verdad? Porque si no manejamos de esa manera la salud, pues difícilmente nos vamos a quedar estancados como hace muchos años atrás, que la salud era pues igual como en los templitos, que aquí arriba está el médico, el resto está abajo. No, hoy en día tenemos una visión mucho más transversal y por supuesto que tenemos que hacer este análisis, ¿no? ¿Cómo vamos a ir mejorando, capacitando y promoviendo el desarrollo del recurso humano? Entonces tenemos que promover cursos de capacitación, cursos de actualización dentro de nuestras organizaciones. Así que esto sí tiene que estar muy bien incluido dentro de lo que es nuestra planificación estratégica. Debemos pensar en una fuerza laboral de salud que esté adecuadamente formada. Hay algunos problemas que cuando nosotros encaramos la planificación debemos analizar. Esta lentitud y fallas en lo que es la generación y el intercambio de información, porque ustedes saben cómo es esto, ¿verdad? La información que se genera, no lo van a saber, porque ahora van a entrar a internado. Entonces, la información que se genera, lamentablemente creo que los que más trabajan ahora precisamente son los internos, ¿no es cierto? Porque es a ellos a los que se les delega esta información que nos piden, esta burocracia que tenemos que cumplir, porque es así, eso exige, digamos, el tema del SUS, por ejemplo, cuando estamos en una seguridad a corto plazo, necesitamos cumplir muchos de estos papeleos, si ustedes quieren, porque es parte del procedimiento establecido en la atención dentro de la que se considera atención en salud. Entonces, hoy en día vemos que hay mucha lentitud, muchas fallas, precisamente por esto, es decir, pero por otro lado, otro de los problemas que nosotros estamos viendo es que no se promueve la MBA. ¿Qué dijimos que era la MBA? Medicina basada en evidencia. No, gracias. Medicina basada en evidencia. Entonces, no se promueve. Y ustedes lo saben, ¿no es cierto? Todo lo que tenemos es lo que requieren de muchos países. Pero en general, o por lo menos ya particularizando Bolivia, no se promueve la medicina basada en evidencia. Entonces, no generamos investigación, no promovemos la investigación. Es otra de las fallas que se ve en el sistema. Tenemos actividades mal estandarizadas, es decir, no hay actividades que apuntan a algo. Teníamos una alumna que apunta a un objetivo de la institución. Todo actividades que se duplican, indefinición de responsabilidades, y esto sí preocupa porque si no tenemos responsabilidades, pues todos son responsables de todo y a la hora de cobrarle nadie es responsable de
nada. Esto es organización. Entonces, como consecuencia de toda esta lentitud, esta falla, esta mala planificación estratégica, esto que no se promueve capacitación al interno, todo lo que se capacitan los profesionales es de forma privada. Esto debería generarse como una política de Estado para la salud y para los profesionales de la salud, pero cada uno se busca su vida, ¿no es cierto? Entonces, como consecuencia de todo esto, por supuesto lo que tenemos es esto que es la poca potenciación, la poca motivación de las personas por esta separación entre los que piensan y los que trabajan, ¿no es cierto? Porque ahora sí seguimos viviendo todavía una administración autoritaria en diferentes organizaciones, es decir, unos piensan y los otros cumplen, ¿no es cierto? Así nomás se funciona, y esto no es otra cosa que un estilo de dirección autoritario y no participativo. Entonces, esto hace de que haya poca motivación en los mismos profesionales, porque ustedes se ponen a pensar por qué a veces van desganados los profesionales a trabajar, no solo la parte de enfermería, ni de los médicos igual. Entonces van pensando que ya están con una carga encima, porque hay muchas cosas en las que no promovemos que puedan motivarse. Y de hecho, cuando hablemos más adelante de administración, uno de los ejes es precisamente la motivación. Tenemos que motivar a nuestros profesionales. Y motivar no es decirles que les vamos a pagar únicamente mejor sueldo, sino motivar significa también que les demos posibilidades de mayor crecimiento, es decir, mejor capacitación y que podamos promover mayor desarrollo. Entonces, dijimos que los objetivos no siempre están orientados a la satisfacción de los usuarios. Y vamos a hablar de un tema muy bonito que hoy en día nos define un administrador, señor Peter Drucker, en uno de sus libros, en una de sus obras muy bonitas, que habla del famoso cliente externo, que es el paciente, y el cliente interno, que es el colaborador. Nosotros ya no se habla de empleado, sino colaborador. Entonces vamos a ver, y a esto tiene que ver este punto, es decir, que no siempre están orientados a esa satisfacción de los usuarios, pero no con esta vista del usuario externo, sino también el usuario interno. Entonces nosotros tenemos que ir viendo estos dos ejes. Cuando yo te vea como cliente también interno, sé que te tengo que calificar, que tú me vas a calificar como gestión, ¿no es cierto? Yo soy administradora de un hospital, soy gerente, sean lo que ustedes quieran, soy jefe médica, pero tú me vas a calificar como cliente interno. Entonces tengo que tener esta otra mirada que es importante para ver todo lo que estamos hablando de motivación, de hacer un buen trabajo que se refleje en la parte externa, pero con esta mirada interna. Ya lo vamos a ver más adelante. Las estructuras organizativas están más rígidas, prestan menos posibilidad de responder a los cambios, porque así estamos, la burocracia famosa. Entonces hay una centralización de la autoridad, así están nuestros sistemas de salud. Y voy a hablar de Bolivia, quizá, bueno, probablemente no, y creo que es en las Américas en general, ¿no? Porque vemos que en otros países exactamente tenemos todavía estos sistemas muy retrógrados en lo que es la misma gestión, ¿no? Entonces tenemos que hablar de esto, y todo esto lo que ocasiona es frustración laboral. Entonces hay unos estudios muy interesantes, no sé si los voy a mencionar, ahí está. Este es un estudio de la organización Gallup de México, muy interesante, que se ha hecho en más de 185 países. Fíjense la cantidad de muestras, 25 millones de personas que han participado en este estudio. Lamentablemente Bolivia no ha entrado. ¿Por qué? Porque por la misma burocracia, porque hay esa negatividad, ¿no es cierto?, de rechazar o para que puedan llevar a cabo un estudio tenemos que ir por todo, un poco hasta la presidencia más o menos para que puedan autorizar estudios que se hacen rutinariamente. Entonces, este estudio es muy interesante porque lo que trató de buscar la organización Gallup en las organizaciones que brindan un servicio, y no solo en salud, porque brindamos un servicio como organización de servicios, pero también están los hoteles, están los radiotaxis, los restaurantes, etcétera, etcétera. Entonces, se trataba de ver cuánta gente estaba contenta y cuánta gente estaba feliz o satisfecha en su experiencia laboral de todos los días, es decir, en aquello cotidiano que tenemos. Y únicamente teníamos el 15% en este estudio. Entonces, realmente, en las Américas hay una frustración laboral
enorme porque el 85% vivían en esta situación de frustración en su cotidiano laboral por diferentes razones. Yo voy y me frustro, ¿por qué? Porque no me da lugar para que yo pueda dar mi opinión, no estoy satisfecha con el puesto laboral que tengo. Por ejemplo, teníamos acá en Bolivia, no suelo dar los nombres de los hospitales por la ética correspondiente, pero nosotros hacíamos las supervisiones y evaluaciones. Entonces, de pronto teníamos una deficiencia en la información de la enfermedad que nosotros manejamos, que era el tema del VIH. Y sabíamos que en este lugar había mucho crecimiento de población que estaba siendo afectada por el VIH, pero no había concordancia con el reporte que se nos daba. ¿Entienden? Porque eso van a manejar en estadística también, tienen que aprender a manejar. Resulta que no había relación, no había concordancia. Decíamos, ¿qué pasa? Entonces fuimos a una supervisión a este lugar X de Bolivia, en un hospital, y resulta que, fíjense la mala gestión. ¿Cómo somos de malos gestores los médicos? Pues no ha sido capaz el gerente del hospital, el director, de haber facilitado un equipo de computación para que pueda manejar la estadística, un informático. Tenían un ingeniero informático, pero no podía manejar. Entonces, ¿qué hacía para evitar? Que la secretaria le preste su equipo, ¿no es cierto?, para hacer los datos. ¡Qué maravilloso! Resulta que la secretaria, como pensaba que le hacía el favor al colega, o sea, digo, al colega ingeniero, entonces cuando estaba de buen humor le prestaba la computadora, pero cuando estaba de mal humor no le prestaba. ¿Por qué? Porque, bueno, pues ella pensó que le hacía el favor, que estaba perjudicando a toda su región, porque con esos datos no podíamos manejar. Ustedes saben que tenemos que hacer cálculos de medicamentos, por ejemplo, cuánta población, cuántas pruebas vamos a desplazar a este lugar, a este otro lugar. Tenemos que hacer porcentajes y proyecciones de qué población podríamos estar para el tema de prevención, cómo vamos a asignar, por ejemplo, el tema de prevención, qué cosas vamos a encarar en la prevención. Lo que teníamos que pasar, el retraso de esta región, solo por el capricho de una secretaria, porque no entendía, y por la incapacidad de un director en no poder gestionar un equipo de computación. ¡Qué horror! O sea, es algo increíble, porque yo no entiendo hoy en día aquellos que asumen un cargo de administrador de un hospital, que están de gerentes en un hospital, otros llaman jefaturas médicas, lo que ustedes quieran, que no puedan manejar esto. Si no manejan esto, que hoy en día es lo que sí se debe hacer, es difícil que puedan ocupar un nivel de responsabilidad y de decisión tan importante como es este. Entonces, perjudicó, no se le asignaban recursos, no se asignaban medicamentos, la población crecía, no se han hecho actividades de prevención. ¿Quién era perjudicado? La población. ¿Por ineficiencia de quién, les pregunto? Del director, de la jefatura, que no podía canalizar y tenían presupuesto. Fíjense, nosotros hemos realizado presupuesto. Dijimos, por favor, ¿y por qué les hablo de frustración? Porque sí, cuando nos entrevistamos con este colega estadístico, era un ingeniero informático que manejaba estadística, que nos facilita porque tenemos que interactuar. Les he hablado en algún momento de equipo multidisciplinario. Nosotros somos los sabelotodos, sabemos un poco las enfermedades, ahora sabemos cómo prevenir, ahora sabemos cómo podemos mejorar la salud de la población, lo que ustedes quieran, pero no siempre manejamos fluidamente. Yo particularmente en la estadística, créanme. Yo tenía mi ingeniero en el proyecto estadístico, excelente. Entonces necesitamos de otros profesionales que interactúen con nosotros. Y él tenía una frustración y decía, doctora, yo sé que están así los datos, pero no puedo trasladar de lo que yo tengo paloteadito aquí porque la secretaria no me quiere prestar la computadora y con esto perjudicamos todo. Fue terrible. Al final, para resumirles el cuentito, sí teníamos financiamientos, porque les voy a hablar en algún momento también las fuentes de financiamiento que se manejan en salud, porque hay mucho dinero que ingresa. Entonces, de Ginebra que nos llegaba un dinero y que precisamente canalizamos. Hola, ¿cómo estás? Eres la nueva alumna. Bienvenida. Entonces, se canalizan estos financiamientos para algunas demandas
Y lo que dijimos era que en nuestro país, para mejorar y encarar la epidemia del VIH y el crecimiento de la población que estaba siendo afectada por el VIH, necesitábamos manejar datos, necesitábamos encarar la prevención, etcétera, etcétera, además de los medicamentos. Y en esto de los datos tuvimos un financiamiento extra para que nos puedan dar computadoras, pagar el recurso humano, etcétera, etcétera, y por supuesto que eso. Entonces, ahí está, hay mucha gente que se siente frustrada. Otra de las inspecciones que tuvimos en otro lugar de Bolivia, increíble, créanme, y esto era una seguridad a corto plazo, que estas los seguros, que tal vez algunas van a estar, no les voy a nombrar cuál. Pero resulta que la enfermera de pediatría, o digo la enfermera de medicina interna, corría a otro puesto de enfermería para prestarse, porque no tenían tensiómetro. ¿Ustedes pueden creer esa realidad? Esas son las realidades que tenemos en el país. Entonces tenía que ir a correr para su tensiómetro porque se le había arruinado. Y la jefa de enfermeras había pedido ya al director del hospital que incluya en sus requerimientos la compra de tensiómetros. Pero ¿hace cuánto? Hace más de un año. Y tenías que correr, prestarse y volver. ¿Cómo podemos hacer medicina así, colegas? ¿Cómo podemos hacer así medicina? Donde no tenemos el instrumento. Y por supuesto que esto es la frustración. Yo me siento frustrada, pues, porque yo quiero ir a trabajar bien, me decía la enfermera, pero no tengo condiciones. Otro lugar donde era el fichaje, era aquí mismo la organización de las historias. Ahí mismo era, a un ladito le ponían apenas la camilla para poderle colocar los inyectables, para dar la medicación. Era un cuarto que era la cuarta parte de esto, que era todo, la enfermería era todo. Y ustedes creen que yo tengo fotos, pero en algún momento lo vamos a mostrar, con seguridad que va a salir en algún momento de la presentación, en algunas presentaciones. Esas son las realidades que tenemos en el país. Y fíjense, lo que ocasiona, por supuesto, la frustración. Y esto no es solo, ya les decía, Bolivia lamentablemente no participó en este porcentaje grande de personas, pero vemos que en las Américas en general tenemos este tipo de situaciones que se dan y por supuesto aquello que se refleja. Y analizábamos, ¿por qué hay tanto maltrato? Sí ya se considera un maltrato. El hecho que ni siquiera lo llames de su nombre a tu paciente, el hecho que ni siquiera le des un saludo y que lo recibas con una sonrisa, porque es lo menos que podrías hacer. Es tu cliente, él te va a calificar qué servicio le vas a dar. Entonces, si tú no le llamas de su nombre, buenos días, Juan Pérez, tome asiento y atenderlo, pues hay médicos que ni siquiera los miran. Hay médicos que los únicamente les dicen el número de ficha, el número 10, sí, pase. A ver, ni siquiera lo están mirando y ya tienen la receta. Esta es la realidad que tenemos. Probablemente hay alguna cosa que está generando este malestar. Ahora, si son problemas ya psíquicos internos de la persona que tiene un complejo diferente, porque ya les digo, muchos también tienen ese complejo de superioridad porque nada más son médicos y porque creen que le están haciendo el favor de atender cuando está percibiendo un sueldo, así sea gratuito, así sea lo que fuera, sí percibe un sueldo. Entonces son todas estas situaciones que tenemos que analizar, colegas, cuando hablamos de esto, ¿no? Entonces sí hemos visto que se ha hecho este estudio, que hay contaminación energética, de frustración, de desaliento, muchas veces depresión, porque otra situación que de pronto no lo van a entender ahora que ustedes están ya finalizando su etapa universitaria, pero fíjense, hay tantas incoherencias en salud que hay gente que entra con un ítem de chofer para ser médico de base, o entra con un ítem de encargada de cocina para ser enfermera. O sea, hay unas incoherencias en el sistema que créanme que es aterrador. Yo cuando hago las supervisiones y vimos estas cosas, decía, Dios mío, ¿en qué país estoy? No puede ser. Adelante. Eso que usted está mencionando ahora, yo lo he visto allá en Gibraltar. Era por un ítem en emergencias. Un ítem para enfermera que lo había agarrado una doctora. Y ella tenía que hacer papel de enfermera, de licenciada. Bueno, no sé si era de auxiliar o de licenciada, pero ella era quien hacía la curación, la inmutable, ese es el propio trabajo de enfermería
La doctora lo tenía que hacer. Así es, fíjense, ahí está. Eso, gracias también por comentarnos. Y es que ya están viendo ustedes esas incoherencias y van a haber muchos más. Por ejemplo, otro de estadístico que teníamos y que era un odontólogo en un puesto de primer nivel. Resulta que él sí cumplía como odontólogo. Dice, eso todavía, bueno, la doctora hacía de auxiliar, que no es ético tampoco, es que no nos podemos denigrar, no porque sea menos, sino porque tiene que ser lo que tú eres. O sea, no puedes robarle el trabajo a otro. Tiene sus particularidades. Disculpe, aparte eso llevaría también a una carga laboral más grande. Sí, también, ¿no? Hay situaciones que son diferentes, los roles son absolutamente diferentes, ¿no? Y además, fíjate, por ejemplo, este tema, el último que les comentaba, además esto que nos hablaba él, tiene menos sueldo y tiene una categoría diferente, porque el médico gana diferente al auxiliar de enfermería, por un tema de responsabilidades por las informaciones. En este tema del estadístico, él cumplía como odontólogo, pero hacía su informe mensual como estadístico. Yo le decía, doctor, ¿y dónde le entra esto? O sea, él tenía que hacer informe como si fuera el estadístico, pero su rol era el odontólogo. ¿Y cómo le cobro si tiene alguna responsabilidad? ¿Qué tal si algo pasa? Se le complica un paciente. Él bien podría decir, yo soy estadístico, ¿no? Porque ahí está, mi ítem dice y mi informe dice como estadístico. Entonces, ¿qué le hacemos? ¿A quién le cobramos esa responsabilidad, colegas? Es muy duro, realmente la situación es muy fuerte y esto es la realidad que tenemos. Por supuesto que no es lo mismo que gane un estadístico que un odontólogo, no es lo mismo que gane una auxiliar que una médica. Entonces, estas cosas, por supuesto que nos causan frustración. Yo tengo que ir a cumplir un trabajo, no importa, ya estoy aceptando que para mí no es ético, de hecho yo soy odontólogo. Y le dije, doctora, a mí no me parece. Primero porque el estadístico gana 1.000 bolivianos o 1.300, creo. Y usted como odontólogo merecería otro. Vamos a canalizar un ítem para usted. No puede aceptar, o sea, ¿por qué podemos aceptar tanto así? ¿Por qué nos podemos poner a un nivel donde incluso yo estoy mintiendo? Porque estoy mintiendo, ¿verdad? Al decir que soy estadístico y estoy cumpliendo como odontólogo. Entonces, hay muchas situaciones, colegas, que sí vemos así, pero bueno, hay desánimo, hay apatía, hay dejadez, fíjense, y por eso a veces hay mucha frustración que realmente no calificamos como falta de motivación. Pero además, por estos cambios permanentes y acelerados que hay, por supuesto, necesitamos esto que les decía en los sistemas de salud, que tenemos que tener ese indispensable conocimiento y esas habilidades para poder gerenciar. O sea, no cualquiera puede ser gerente. De pronto se elegía el gerente, el administrador. ¿Por qué? Porque tiene más especialidades, porque es más capaz en cirugía y no sé qué. No, así no se puede elegir. Hoy en día tenemos parámetros para poder, tenemos los famosos perfiles para cada puesto. Eso se debe trabajar. Un administrador, un gerente, tiene que trabajar en perfiles de cada puesto, porque hoy en día para poder gerenciar, para poder administrar, necesitamos pues gente que tenga el perfil y los conocimientos adecuados, ¿cierto? Bien, entonces hay necesidad de formar líderes, que también vamos a ver, un tema de liderazgo, formar profesionales en el área, que eso es importante, que estén especializados en los diferentes cargos y por supuesto esto que es una transversal, la capacitación permanente en las áreas que tengamos que hacer. Se tiene que terminar esto, pues colegas, lo que dijimos, ¿no? La famosa, donde cuando reciben un nombramiento, automáticamente crecen. Imaginariamente, quiero decir, porque por supuesto eso es lo que sucede en todos los ámbitos. Créanme, recibe el memorando, es el director del hospital de tercer nivel, es que se vuelve más grande imaginariamente y cree que todo esto le daría derecho a pisar a cualquiera. Entonces se tiene que terminar la famosa dedocracia que hoy decimos, porque eso es parte de la administración, y tenemos que trabajar y promover lo que es la meritocracia. ¿Qué significa la meritocracia? La meritocracia en la administración es aquella que tiene el perfil, aquel que puede ser capaz de asumir una responsabilidad dentro de lo que es la administración hospitalaria. Entonces, necesitamos trabajar en esto, dar el valor, el verdadero valor a lo que es la formación profesional. Muchos problemas, ¿verdad? De pronto decimos, ¿cómo resolvemos todo esto?
Debemos solucionar problemas, cierto, debemos tener iniciativa, por supuesto, pasión por lo que hacemos, eso es fundamental, colegas, créanme que debemos tener pasión, compromiso, responsabilidad es lo más importante, pero sobre todo esto que se dice actitud positiva, todo tenemos que tener actitud. Les decía que vamos a ver un video que no hemos podido ver. Bien, preparación, capacitación, compromiso, conocimiento. Bien, ya habíamos visto, creo, los retos del siglo XXI. ¿Sí vimos con ustedes? Este segundo punto es importante. Retos del siglo XXI. Habíamos hablado de lo que es la tecnología. Creo que hemos hablado de esto, ¿no? Sí. Un poquito. Estas mismas diapositivas. Esto mismo hemos visto. Quizá hemos hablado de algunos otros, pero bueno. Les vamos a recordar, hay retos que tenemos que cumplir y ya dijimos la robótica en salud, que es importante, la investigación y avances médicos, dijimos que tenemos que seguir promoviendo, enfrentar las diferentes enfermedades infecciosas y las enfermedades crónicas es importante, y creo que lo dije, ¿verdad? Porque antes las enfermedades crónicas se trataban de una manera, hoy en día se simplifica muchas, y les puse el ejemplo del VIH, que antes se trataba con 14 medicamentos, hoy se trata con uno. Si hablamos de la penicilina, lo mismo. Les había dicho que antes las penicilinas eran muy complicadas, teníamos que tomar cada 6, cada 8 horas, dependiendo. Además, por supuesto que si no tomábamos, se generaba resistencia. Hoy en día tenemos la citromicina, la ciprofloxacina, que nos ha facilitado enormemente la vida y que podemos tomar solo 2 veces al día o una vez al día durante 3 días que hemos cumplido el tratamiento. Entonces hemos hablado que cada vez habrá, y como esto se habla como desafío, nuevos y cada vez habrá mejores y más eficaces fármacos. Pero por otro lado, otro de los retos importantes es la medicina virtual, ¿verdad? Y también habrán muchos otros que no conocemos, pero tenemos muchos retos que vamos a ir enfrentando en el siglo XXI. Pero fíjense, a esto quería, y esto creo que no les he hablado, ¿verdad? Porque hemos hablado de publicaciones importantes que se dan y precisamente de los avances y los retos que los médicos están enfrentando. Entonces, uno de ellos dice, los médicos que no aprovechan la inteligencia artificial podrían ser reemplazados. Es una revista y un artículo de reflexión cierto, porque no creo que podrán ser reemplazados, pero de alguna manera van a quedar totalmente obsoletos en lo que es su conocimiento. Por otro lado, estamos enfrentando hoy en día en el siglo XXI el paciente que se llama del siglo XXI y la transformación digital de la salud, ¿verdad? Aquellos que solamente tienen que apretar al dios Google y conocen toda su enfermedad y cuando vengan ustedes van a encontrarse con muchos en esto de la consulta que les vienen inclusive ya con el tratamiento. Si es que a veces no necesitan la receta, pues ellos se recetan. Como tenemos una libertad en la venta de fármacos en Bolivia, que es otro tema que también es inherente a la salud pública, pero bueno, son políticas que no se limitan, ¿verdad? En otros países se venden por lo menos tratamientos cerrados. Ustedes si quieren van hoy día se compran una citromicina, les venden una solita, no hay problema. Si quieren comprarse algunos, les venden igual. O sea, no es posible, hay un manejo muy irracional en ese sentido y por eso les digo, o sea, tenemos el paciente digital, aquel que va a ir de pronto hasta la farmacia con su mismo esquema y se va a hacer el tratamiento. Hoy en día tenemos que encarar estas situaciones. Y esta revista de lo que es tecnología en la salud y su influencia y impacto, decíamos, en lo que es la salud, es importante porque nos ayuda. Es cierto, debemos valorar la tecnología, porque la tecnología no solo es un reto, sino que es algo que estamos viviendo, y lo habíamos dicho también, es hoy que tenemos la tecnología que está inmersa en salud. Entonces nos ayuda a resolver los problemas con métodos de diagnóstico, en el tema mejora la atención, los tratamientos son más certeros gracias a la tecnología, ¿verdad? Hoy en día no podemos decir, creo que es esto, ya gracias a la tecnología, es decir, que son laboratorios mucho más sofisticados, ustedes quieren exámenes más específicos, nosotros podemos tener un tratamiento mucho más certero. Entonces hay 4 directrices que nos habla esta revista que me gusta mucho para que tengan una información de lo que es en el campo de la salud.
cuando hablamos de tecnología. Hay un mayor acceso a la información, tratamientos más efectivos, hay mejor atención y seguimiento médico gracias a la tecnología, porque va a haber una mejor atención y por supuesto los análisis son mucho más rápidos y más confiables. Entonces estos son los que se van dando en lo que es gracias a la tecnología. Reduce los errores médicos, cierto, los asistenciales, diagnósticos y tratamientos precisos. Por otro lado, el crecimiento de las aplicaciones y plataformas, por ejemplo, en la telemedicina, ya nos ha puesto en contacto con el mundo, ¿verdad? Ya no podemos decir que no conocemos algo, porque sí podemos definitivamente contactarnos, podemos hacer este intercambio de opiniones con colegas en otras partes del mundo referente a una determinada problemática. Ya lo dijimos que la telemedicina ha abierto un panorama importante en lo que es la atención médica. Y creo que esto ya hemos hablado, ¿verdad? Esto supone, por supuesto, un antes y un después de la medicina. Es decir, antes teníamos otras cosas. Hoy en día, el médico que no entra en ese nuevo mundo digital, en ese nuevo mundo de avance tecnológico, con seguridad que está relegado a estar atrasado. Este artículo concluye con que las videoconsultas y los digitales de la telemedicina y el empleo de lo que es la inteligencia artificial para el diagnóstico son una tendencia que han llegado en salud para quedarse. Colegas, tenemos que estar interactuados, queridos estudiantes, estar en permanente interacción con lo que es el avance de la tecnología, ¿no es cierto? Bien, creo que ahí se termina. ¿Qué habrá pasado? Tú, Rodrigo, ¿me puedes ayudar? Algo ha pasado, a ver. Así, ahora ya, ok. Y este artículo que me gusta de la relación de inteligencia artificial no reemplazará a los profesionales, sino su función será similar a un GPS, es decir, nos va a ayudar a ubicarnos dónde estamos. Pero les quiero compartir del colega mexicano que es el doctor Gerardo Sánchez. Este es un PhD en Ciencias de la Salud que habla precisamente de esto y les voy a leer en extenso porque es muy profundo y muy reflexivo. Él decía, definitivamente, porque sustituirá la tecnología a las relaciones humanas. A partir de esta interrogante, él hace esta reflexión y sobre todo enfocado a la salud. Y él dice, definitivamente no. Los humanos somos seres sociales por naturaleza y gracias a ello hemos evolucionado hasta ahora. Yo pienso, nos dice que la tecnología ayuda a las relaciones humanas, pero no las sustituye. Y gracias a la tecnología podemos relacionarnos con personas de intereses afines en cualquier parte del mundo. Pero fíjense lo que está subrayado, el contacto auditivo, sensorial, es prácticamente irreemplazable. Hasta hoy lo que nosotros como médicos tenemos que hacer con nuestros pacientes. ¿Creen? Eso es fundamental, ese contacto auditivo, ese contacto sensorial que vamos a tener. Entonces, hasta hoy hay muchos estudios hechos sobre la importancia de las relaciones humanas en el desarrollo de cualquier persona y hasta hoy no se ve viable su sustitución por ninguna tecnología. Esto en salud es fundamental, colegas, entenderlo de esta manera, ¿no es cierto? Y por eso lo hemos resaltado, que el contacto auditivo sensorial es irreemplazable y sobre todo mucho más en salud. Una realidad que estamos viviendo en el mundo, precisamente esto, de que tenemos pues los avances tecnológicos, estamos viviendo cada día más, ¿no es cierto? Cada día más y tenemos muchos avances tecnológicos. Fíjense, han venido, como dicen, los próximos años será quizá mucho mayores los avances tecnológicos, ya no sabemos, porque hoy en día se habla de los robots, y los robots son una realidad, y en salud mucho más. Fíjense, hay robots que tienen esa capacidad de integrar emociones, interactúan, sobre todo los niños con autismo, en niños para tratamientos con fisioterapias, ya se está manejando en otros países los robots, que es un avance tecnológico importante. Ahí está robots para el autismo, tenemos robots que están en otros países ensayados en los pacientes de la tercera edad para que puedan únicamente poner, a veces solamente tomarse sus signos vitales y diagnosticar algún problema que tengan. Entonces tenemos el famoso robot Da Vinci, que ustedes ya saben, este es un robot quirúrgico que ha revolucionado y que está en todas partes del mundo.
Y uno de los eventos mundiales de salud pública en China fue muy interesante, porque la anfitriona era un robot, pero fíjense el aspecto tan humanoide que hoy en día tienen los robots, ¿verdad? Era solamente uno marcaba la manillita que tenía y nos recibía con el nombre, con el apellido, toda la bienvenida y todas las indicaciones, y lo mismo en los hoteles. Hoy en día uno digita únicamente su registro de lo que es la reserva, por ejemplo, o la identificación, ya nos asignan el número de habitación y la tarjeta, etcétera. O sea, fíjense, cada vez estamos muy involucrados con el sistema de los robots. Ya no nos podemos preguntar dónde están los robots. Son máquinas que están ayudando inclusive al personal médico. Tenemos robots que en algunos países se utilizan en aquellos pacientes que están con demencia, etcétera, etcétera, y ya lo dijimos el robot. Entonces estamos interactuando. Ahí está. Y ahora con el tema del COVID, todavía esto ha sido mucho más, se ha ampliado mucho más el robot paper, que es el llamado robot emocional, que recaba datos de los pacientes. Hemos tenido una revolución de lo que son los robots. Y esto que ha sido bien importante en las Naciones Unidas, ustedes han escuchado hablar del robot social. Qué interesante, ¿verdad? Esto ha sido muy, muy bueno, porque en 2017, que ya es mucho tiempo atrás, en la sede de la última reunión de Naciones Unidas, fue precisamente el secretario general que recibió una resolución, es decir, fue la que manejó la reunión, el inicio, el protocolo que se da de apertura en la reunión de Naciones Unidas. Este fue un evento, vamos a decir, un hito histórico para la humanidad, porque precisamente la alocución, el recibimiento fue por esta robot llamada Sofía, que le han dado la capacidad, fíjense, tiene además todo el aspecto humanoide, pero además tiene, y también en Arabia Saudita ha sido la que ha recibido pues todas las condecoraciones, la robot Sofía, precisamente porque ha sido diseñada con esa capacidad de responder a ciertas emociones. Sí sonríe muchas veces, y sabe, tiene un poco, capta algunas frases y tiene esa posibilidad de pensar y poder responder ante esto. O sea, así lo han trabajado. Pero aquí yo hago mención, ahí estás, Sofía, muy interesante, en muchos países está y precisamente ha interactuado mucho en la salud también. Pero ¿quién la ha creado a robot Sofía? Es el robot Hanson Robotics, de quien el director es David Hanson, el director ejecutivo y además el fundador. Y esto nos menciona David Hanson, que me gusta mucho y por eso se los transmito. Una máquina puede pensar, pero no tiene alma, ni conciencia, ni discernimiento, tampoco sentido común. Entonces es programada, y esta es la amplia diferencia, esta es la gran diferencia que nos da. Ahí está, esto es inteligencia artificial. Y es cierto que no habrá tecnología que pueda reemplazar la sensibilidad humana. Definitivamente, colegas, no hay los valores, la percepción, la capacidad de discernir, esa inteligencia no programada, en realidad lo que como humanos tenemos y que nunca nos va a poder reemplazar las máquinas por más desarrollada que esté la tecnología. Esto lo ha dicho David Hanson y eso es cierto, y en salud todavía es mucho más aplicable, no va a haber tecnología. Por ahora sí se está hablando de hospitales, y estaba leyendo yo las últimas publicaciones precisamente en Japón, que están probando un hospital que está funcionando como robots, ¿no es cierto? O sea, uno le programa, entra y le direcciona, tiene que poner tiene un equipo tecnológico maravilloso donde te va como escaneando para ver qué problemas tienes. Pero dice, es todavía un ensayo. Y qué complicado, ¿no? ¿Cómo se sentirían ustedes de ir e interactuar con una máquina? Es que esto es irreemplazable. Por ahora en salud es irreemplazable. Esto de este relacionamiento humano que tenemos que tener. Así que esto nos decía David Hanson y es muy importante. Entonces esa importante diferencia que nosotros debemos saber aprovechar cada instante en nuestra vida, como personal, como profesionales, en nuestra relación con otros, para fortalecer nuestros propios equipos de trabajo. Entonces no hay modelo administrativo ni gerencial de salud que pueda trabajarse sin tocar el lado humano. Por eso hemos ido tocando en diferentes momentos el lado humano. Creo que nos hemos pasado. Me avisan, por favor.
Entonces, no olvidemos que en salud trabajamos con personas para las personas. ¿Cuál es el reto más importante de la administración y de las organizaciones de salud? Ahí tenemos tres profesionales que se preguntan. Estamos hablando de todo. ¿Cuál es el reto? Ahora que estamos hablando de los retos del siglo XXI. Y es precisamente en la reunión mundial de lo que es la salud pública, y esta fue en Roma, muy interesante, que se ha quedado, y vamos a hablar, fíjense, estamos hablando de otro tema que está ya dentro de nuestro plan global, porque esto que se llamó oportunidades para centrarse en la salud pública, este es el Congreso Mundial que se lleva a cabo casi todos los años en diferentes países, y en esta pues se quedó que uno de los retos más importantes que debemos cumplir tienen que ver precisamente con la calidad. Hemos ido tocando muchas cosas que tienen que ver, y si ustedes van armando su carpeta, al final van a poder cerrarla, porque estamos hablando de los análisis que tenemos, qué importante es la planificación, etcétera, etcétera, pero uno de los ejes importantes también es la calidad. Entonces, calidad, pero en todos sus ejes, no solo calidad desde el punto de vista tecnológico. La tecnología es importante, es cierto, pero vamos a ver calidad en todos los ejes. Eso significa el eje tecnológico es fundamental, el eje de infraestructura sí, también tiene que ver con la calidad, ¿no es cierto? Pero sobre todo el eje humano. Es decir, esto es fundamental, porque no quiere decir que yo, si no tengo tecnología, no puedo dar calidad de atención, que si no tengo buena infraestructura, no puedo dar calidad de atención. Sí son importantes, pero no determinantes. No es igual a, pero es importante, es parte de. Entonces, ejes que se concluyó en esta reunión mundial de la salud pública en Roma, que estos retos del siglo XXI en la salud es precisamente trabajar en lo que es una atención sanitaria de calidad. Tenemos que enfocarnos a la calidad. Para esto debemos buscar un modelo más eficiente en lo que es la atención primaria de calidad, y esta fue la doctora Jessica Rojas, que es una PhD en salud, por supuesto, de la Universidad de Chile, que decía que debemos trabajar calidad, generar modelos más eficientes que estén basados en una atención primaria de calidad, definitivamente fundamental. Entonces, cuando hablamos de calidad de salud, tenemos que hablar de lo que es equidad, de lo que es eficiencia, de lo que son políticas institucionales. Esta es la salud pública, colegas, definitivamente, entender estos procesos. Créanme que cuando yo era médica asistencial, me volví así como una robot, ¿no es cierto? ¿Qué medicamentos tenemos? ¿Qué tengo que diagnosticar a mis pacientes? ¿Qué tengo que dar? Que además lo hacía bien, porque me querían muchísimo, y yo feliz me sentía identificada y realizada, pero realmente desconocía todo esto que tiene que ver con la salud. Y para que yo pueda llevar a cabo una atención de calidad, tengo que considerar todos los ejes que tengo que tener buena planificación, condiciones que no me ocasionen pues una frustración donde no pueda ni siquiera, aunque de hecho los médicos vamos a pasar momentos varios de este tipo. ¿Por qué? Porque no siempre un buen medicamento, no disponemos de un buen listado de medicamentos en lo que es la seguridad, en lo que es nuestro sistema público. Entonces muchas veces nos sentimos frustrados por eso. Entonces todo esto tiene que ver con lo que es calidad, hablar de equidad, que no es otra cosa que es cuando hablamos de que a que debe estar dirigida la atención en salud a aquellas poblaciones que sobre todo se consideran como grupos vulnerables. O sea, tenemos que encarar hacia ellos nuestras políticas de salud, las políticas institucionales, ¿no es cierto? Y que tengamos que tener mayor eficiencia. Es importante hablar de la calidad. Entonces, ¿por qué debemos hablar de calidad en salud? Porque muchas veces estos aspectos incluso podemos mejorar, encarar la calidad en nuestras organizaciones de salud sin ni siquiera tener recursos extremadamente adicionales, porque por eso les digo, a veces se habla sin tener un conocimiento claro. A veces solamente teniendo una mejor distribución de funciones del personal mejoramos la atención de salud. Si no tenemos dos administradores para un centro de primer nivel, eso es una anécdota que tenemos en Bolivia. Cuando fuimos a hacer una supervisión en otro lugar, en un centro de primer nivel, fíjense, la atención y la demanda era
importantísima para el tema de salud, no sino para la atención médica. Y teníamos 2 médicos nada más y una enfermera que atendía, pero habían 2 administradores. ¿Qué hacían los administradores? 2 administradores que manejaban lo que no tenían y lo que en sedes eran los responsables. En realidad todo era por una decisión política. Eso se maneja así. Entonces, cuando hablamos de calidad, a veces solamente tenemos que tener distribución adecuada de las funciones del personal, asignar nuevos horarios, lo que en algún momento yo les comentaba, no sé si ustedes lo consideraron, yo no sé, estoy chipada con los temas, pero en todo caso, a veces este tema de los horarios, el instalar la cita previa, que es fundamental, es importante para mejorar la imagen y darle un servicio de mayor calidad, pero no pues ese teléfono que nunca funciona. Cuando les dan una referencia telefónica, y esto sucede en los seguros, hemos instalado la cita previa a través de la llamada telefónica. ¡Pum! Este centro es excelente, ahora sí va a ser prioridad. Llamen a ver ustedes y encuentren la cita. Eso pasa, es que pasa así, colegas. ¿Eso solamente por qué? Porque quieren dar una imagen diferente, ¿no es cierto? Es un marketing, sí, que se habla de la salud, cierto, pero que no repercute a donde queremos buscar, que es una mejor atención o una calidad de atención a los. Entonces, bueno, mejorar las relaciones de trabajo, ya les dije que esto es bien importante en salud, pero no siempre tenemos buenos resultados. Cada uno entiende su trabajo y quiere conocer de su sector, pero no se integra, es que no terminamos de tener esa visión integrada dentro de una organización de salud. Debemos entender que la calidad no es igual a tecnología, ya lo dijimos, no es igual a equipamiento, no es igual. Es decir, son ejes importantes que no determinan la calidad de la atención. Entonces, tampoco es igual a infraestructura. No creamos que cuanto mejor sea, esto sí nos va a dar atención de calidad. Pues no es igual a, pero debemos decir que son parte de, es parte de la calidad. Entonces, sí, esos 3 ejes. Tenemos la obligación de acceder, sí, porque cada vez tenemos que tener mejor infraestructura, tenemos que tener mejor equipamiento. ¿Quién es el encargado de generar esto? El líder, el que está a la cabeza, es decir, el que es el gerente, el que es el responsable, tiene que cada vez estar viendo, pues, cómo están sus equipos, tiene que estar acorde a los nuevos avances, dar de baja a algunos, que si falta personal, dónde. Eso es la administración. Es ver, aquí me falta personal, necesito más horarios de atención, necesito mejorar mi enfermería, no puedo tener fichaje, enfermería y administración de medicamentos en un cuarto tan pequeño, tengo que ver condiciones. Eso es la administración. Entonces sí tenemos la obligación y ver de que cada vez fíjense, un hospital de aquí de Cochabamba que no es muy lejos, pero no quiero decirles porque de verdad esto no es serio, pero ustedes van cerca de una universidad, ya vamos a decir, no es un pueblo tan cercano, pero ustedes ven y se está cayendo el hospital. ¿Cómo es esto? Exacto, es una barbaridad. Tú ves y dices, ¿qué le falta? Si tienes recursos, es falta de iniciativa, es falta de conocimiento también, porque se supone que, me imagino que no sabe lo que es gerentar. Gerentar es eso todo, ver recursos humanos, ver recursos económicos, sentarte con tus ejes de trabajo, qué sé yo, con tu administrador, para ver de dónde generar recursos y gestionar es eso, esa es la administración. Entonces sí tenemos la obligación de acceder, pero vamos a concluir que los 3 ejes. Bien, entonces estos 3 ejes, entender que no es igual a calidad, pero es parte de la calidad. Ojo al dato. Por lo tanto, la calidad está fundamentalmente relacionada con esta nueva mirada empresarial de salud que se debe desarrollar además bajo el concepto de lo que es cliente interno, que es el usuario, y el cliente externo, cliente externo, que es el usuario, el paciente, y el cliente interno, que es el colaborador. Los colaboradores son todos, desde el médico hasta el portero, todos los que integramos el sistema de salud. Esto se llama talento humano. Entonces,
Actualmente la calidad es un concepto que se maneja en los servicios de salud. No es una tarea fácil, queridos estudiantes, no es fácil, porque hablar de calidad pensamos que es también una sonrisa, no es cierto. La calidad tiene que ver con todo lo que hemos hablado, pero requiere, por supuesto, de todos los que estamos involucrados. Todos tienen que entender. Hoy día se habla los ciclos cortos de calidad, que hablamos de gestión de calidad en los hospitales, cierto. Todos los que estamos inmersos en lo que es una prestación de atención sanitaria debemos participar, es decir, tener esa concepción multidisciplinar. ¿De qué sirve que el médico tenga 10 subespecialidades y que de pronto él sí tenga un trato humano, que atenda con calidad, etcétera? Si de pronto va a venir la recepcionista y nos va a hacer caer todo lo que es calidad, con una sola palabra, ¿no es cierto? Ni siquiera le saludas, llegas para recepción, información, así dicen, ¿no es cierto? En los hospitales. Cuando vas y le preguntas, veas el letrero, no saben lo que es, tiene que ir por ahí, o sea, ni siquiera hay un buen trato. Entonces, fíjense, todo lo que de pronto has trabajado en un lado, con un buen médico, has sensibilizado a tus enfermeras, etcétera, pero te lo derrama y te lo hace caer todo por la borda, precisamente uno. Por eso es que debemos hablar de un concepto multidisciplinar, es decir, todos somos responsables en la atención sanitaria con calidad, todos, desde la enfermera, el portero, el que recibe, etcétera, etcétera. Así que fíjense qué importante. Solo así tendremos calidad en los servicios. Entonces, ¿cuál es el reto más grande del siglo XXI? Este enfoque en lo que es la parte humana desde el eje externo, que es el usuario o el paciente, y no se olviden estos nuevos términos. No les va a caer muchos de los colegas y aquellos que todavía están en otro escenario, porque hay gente que está en otro escenario, ¿no es cierto? Yo digo, el colega que está en un escenario moderno sí va a decir, tengo mi cliente, es que él me va a calificar qué servicio debe dar. Entonces esos sí van a tener vamos a decir, están más actualizados y tienen un mejor avance. Pero hay otros obsoletos, yo les digo a los colegas obsoletos, aquellos que se resisten, es que no es comercial salud, como es posible que veamos como clientes. Sí, pues esta visión nueva y actual de la salud nos obliga a encarar de otra manera, es decir, de ver al cliente, pero no solo al cliente externo, sino también al cliente interno, ya les decía, que es nuestro colaborador. Así que estos dos enfoques son fundamentales en lo que es actualmente la calidad. Y fíjense, cuando hablamos de salud, este es un aspecto que nos dice también Daniel Goleman. Debemos tener esa mirada decíamos, en el paciente, en el colaborador, conocer las expectativas. Qué importante ahora es bajar a otro nivel, ¿no es cierto? O sea, no podemos tener más el gerente, el administrador, aquel que está en el Olimpo, que de pronto se pone bien un blindaje muy importante, ¿no es cierto? Aquel que crece imaginariamente, es el que crece y que se cree más grande y que nadie puede alcanzar a él. Hoy en día no, el gerente tiene que ser aquel que conozca las expectativas, las necesidades de su colaborador, tiene que ir a las bases, es decir, bajar, tener una función mucho más transversal, y esto lo ha llamado muy hábilmente Daniel Goleman, que es un psicólogo, un máster en la administración, pero es psicólogo, y muy interesante porque habla de lo que es el sentimiento natural. Yo debo conocer, ¿realmente te sientes identificado con lo que haces? ¿Eres la persona que va satisfecho a trabajar o es aquel que se tiene que levantar todos los días y decir, tengo que ir a trabajar porque tengo que percibir un sueldo? Entonces, esto es importante, tener un balance. O sea, ¿realmente se siente identificado? Qué maravilloso decir cuando uno va, es como ustedes que vienen con mucha expectativa a la universidad, de aprender, ¿verdad? Quiero aprender, a ver, ¿qué voy a descubrir en esta materia? ¿Qué voy a aprender? ¿Qué va a ser útil para que yo me desarrolle profesionalmente? Yo creo que todos vienen con esa expectativa. Y qué lindo es venir con esa iniciativa, con ese sentimiento tan particular que nos genera. Entonces yo recuerdo una materia de psiquiatría, que me hiciste recuerdo de psiquiatría, es que teníamos un profesor muy interesante, creo que era fallecido, de psiquiatría, que nos hablaba de una cosa y de pronto terminaba en otra y era toda una aventura, era su
materia, créanme, y decía, esto responde a la psiquiatría. ¿Qué vamos a hacer? Psiquiatría es así, ¿verdad? Porque de pronto nos hablaban de una cosa y terminábamos al medio teníamos otra y al finalizar teníamos otra. Es decir, era una cosa muy interesante. Pero era lindo, porque queríamos que nos gustaba escucharlo. Nadie quería faltar en su clase, porque era muy bonita su clase, a pesar de lo compleja, lo dispersa que era, porque se dispersaban muchas cosas, pero era muy interesante. Y eso es lo que tiene que hacer precisamente un administrador de hospitales, eso es lo que tiene que hacer un gerente, un líder, conocer esas expectativas, realmente se siente identificado, porque cuánta gente va para cumplir nada más las horas y para estirar la mano el fin de mes. Ojalá ustedes no fueran esos profesionales, que vayan porque quieran trabajar, así como se han formado porque querían y han elegido esta carrera, igualmente cuando cumplan sus funciones, sus responsabilidades, ejerciendo su profesión, háganlo con ese sentimiento con el que fueron motivados para tomar esta decisión de seguir el área de la salud. Tienen que hacerlo con el mismo compromiso. Entonces, es importante que conozcamos nosotros cuál es el sentimiento laboral de nuestros trabajadores. Realmente se siente, porque si no va a ser la eterna aburrida, esa enfermera que ni siquiera te saluda, esa enfermera que ni siquiera te informa lo que te va a poner, simplemente te dice, por favor, dése la vuelta que le voy a inyectar en qué quiere, en el punto de derecho, izquierdo. Pero ¿qué me va a poner? O sea, ya el médico no te ha informado, la farmacéutica te ha dicho lo que sea, te ha entregado los medicamentos, la otra ni siquiera te dice y de pronto dices, ¿qué me han puesto? Entonces, estas son las cosas que tenemos que dejar de hacer. Bueno, esto ya vamos a empezar, esto ya hemos dicho. Entonces, les estoy reiterando, no olvidemos, quédense con esta imagen y van a ver que a veces no les gusta mucho hablar de esto del nuevo cliente. Tenemos que buscar también que los trabajadores sean felices. Eso es la nueva visión. Es decir, que se sienta realizado con lo que hace. Para eso se ha formado, para eso ha estudiado y por supuesto para que le demos también condiciones. Entonces tenemos que ver como administradores si el nivel salarial le corresponde, si la responsabilidad que está cumpliendo es acorde a su perfil. Eso es lo que tenemos que hacer. Si no le voy a dar de auxiliar a una médica, como nos contaba Javier, o no le voy a dar pues a un odontólogo de chofer o de estadístico. O sea, esas cosas incoherentes no nos hacen bien en ningún caso, en ninguna parte del sistema de la administración. ¿Me avisan, por favor? Entonces, este es el equipo de salud del pasado, colegas. Ya no hay más este equipo, donde únicamente era el médico, la enfermera, quizá la farmacéutica y en algunos centros los laboratorios. Solo eso se veía como salud. Entonces, no hay más. Ah, ¿y dónde está el estadístico? Ah, ¿dónde está la recepcionista? No, pues ellos no son parte, porque solamente era ese equipo. Este es el equipo del pasado. Cuando estábamos hablando de médico, enfermera únicamente, quizá laboratorista y en algún caso tal vez la farmacéutica. Hoy en día tenemos esta visión de integración y equipo multidisciplinario. Entonces debemos encarar la administración en salud con ese enfoque de integración, manejo multidisciplinario, ojo, no se olviden, respetando la importancia de todas y cada una de las áreas que forman parte del sistema de salud. O sea, no es que es más importante ahora el médico, ya les decía. Y yo, perdón que les reitere esto, pero es así, y se los digo igualmente en todas las noches. Entonces, no es que es más importante el médico, porque más aún si tiene más títulos. No tiene eso, ninguna de ellas. Todos somos parte y somos, si queremos hablar de calidad, si queremos hablar de esta nueva visión de salud, de esta nueva organización de la salud, pues tenemos que hablar de lo que es un equipo multidisciplinario. Entonces, este es el enfoque actual. Bien, y ahora sí vamos a terminar con esto. ¿Tenemos tiempo para esto más? Sí. ¿Cuánto tiempo más? Ya, terminamos con esto. Entonces, nos vamos a familiarizar, queridos, y esto sí les voy a pedir que se empoderen de esto, porque sí es la nueva terminología y el nuevo enfoque en salud que se da. Así que aquí tenemos un médico que dice, ¿cuál es ese nuevo enfoque? ¿Qué cosas vamos a decir? Hoy tenemos que hablar de organización, tenemos que hablar de empresa de servicios, porque eso es nuestras organizaciones de salud, y si nosotros hablamos de administración hospitalaria, tenemos que aprender a ver como una empresa de servicios. Es una empresa, si no,
eternas deficiencias que tenemos hoy en el sistema, y más si hablamos de salud, son las eternas deficiencias. Entonces resulta que hoy en día los que asumen el cargo de una responsabilidad de conducción de una organización de salud dicen, sí, ahora me tengo que inscribir a esa maestría de administración hospitalaria. Entonces recién, después de tomar el cargo, recién quieren aprender. Esto no es correcto, pero bueno, así se dan las. Tenemos que hablar de cliente externo, ya les decía que es nuestro paciente, el cliente interno es el usuario. Hoy se habla de colaborador, ya no se habla de empleado, porque eso queda en el pasado, los empleados, y yo soy empleado, soy colaborador. Colaborador es como que tener esa responsabilidad igual que los otros. Entonces hemos hablado de calidad ampliamente, y eso es lo que es el enfoque de la salud pública, y además el nuevo enfoque del siglo XXI, que les decía, no esa calidad que es igual a infraestructura. Créanme que en las entrevistas y en las supervisiones que hemos tenido con los directores y administradores, es que no podríamos dar una atención de calidad, porque no miren nuestra infraestructura. O sea, primero que la responsabilidad de esa infraestructura es precisamente del que conduce ese hospital, del que está conduciendo. Si tiene más, es que no tengo recursos, ¿y qué hace para gestionar? Hoy en día se puede gestionar y salud tiene prioridad. Entonces es un poco la ineficiencia. Entonces calidad, hemos hablado, competitividad, es la nueva terminología. Los competidores tenemos que entenderlo así, buscar la excelencia en nuestros servicios, eso tiene que ver con salud. La oferta y la demanda, esos son términos que se manejan en una empresa de servicios, ¿verdad? ¿Qué es una oferta? ¿Qué servicios voy a ofertar a la población? ¿No es cierto? O sea, habrá mayor demanda de pediatría, de repente en otros lugares para medicina interna, porque tengo mayor población de la edad adulta, qué sé yo, no sé, es que todo esto tenemos que balancear donde yo me esté desarrollando. Entonces tengo que ver y qué demanda, qué oferta tengo que tener. Así que se maneja esos términos, la misión, la visión, que es lo que vamos a hablar ahora en planificación estratégica la próxima, tener claras las estrategias. Entonces se habla de estrategias, ¿no? Cuando yo hablo de por ejemplo, campañas de vacunación, tengo que tener estrategias, ¿verdad? ¿O no? Y bien claras. O sea, ¿qué estrategia? ¿Cómo voy a ir a la población? Hasta que sea una vacunación canina, que además, de hecho, también tenemos que valorar muchísimo esto. Entonces, tenemos que ver qué estrategias vamos a asumir, tenemos que diseñar nuestra estrategia. Liderazgo, que no es lo mismo que ser jefe. Hoy en día ya sea, el jefe también ha quedado en el pasado. Hoy en día se promueve el liderazgo, por eso hablamos del gerente líder, que es aquel que se pone en una transversal, aquel que trabaja de otra manera. Vamos a ver otro video de liderazgo, creo que para que nos vean a la próxima vamos a ver un video. Tenemos que hablar de investigación de mercado de salud, sí, porque ya les decía, no es lo mismo hablar en aperturar programa de dengue en Oruro, en Potosí, que en Santa Cruz, en Montero, en Trinidad. Esto es hacer una investigación de mercado. Entonces tenemos que ver todo esto para aperturar programas, el consumidor, el usuario, evaluación, que es lo mismo hoy en día se hablan de las evaluaciones de desempeño para saber cómo están cumpliendo sus tareas cada uno de los colaboradores. El empowerment es un término nuevo también en salud pública, pero no es otra cosa que el empoderamiento, trabajar precisamente en estas estrategias de empoderamiento de salud. El famoso feedback, que ustedes lo han visto en fisiología, el famoso feedback es la retroalimentación, correcto, gracias. Entonces es la retroalimentación. Si yo te evalúo, tengo que retroalimentar. ¿Y qué significa? En esto estás fallando. Y eso es parte de la auditoría médica también, colegas, porque ahora estamos sujetos a la auditoría médica. Y que seguro les voy a hablar en otro capítulo también, porque yo soy auditora médica. Entonces, tenemos que hacer el feedback. Yo califico, pero también te digo dónde estás fallando para que puedas corregir. Hoy estamos sometidos a lo que es la auditoría médica y es lo que está de moda. Y no de moda, en realidad la auditoría es educativa, no es punitiva. Es lo primero que tenemos que entender. Pero sí tiene un doble filo, ojo, que la auditoría médica a veces puede ser requerida por el fiscal con un requerimiento fiscal, y ahí sí pueden darle alguna determinación judicial al colega, a la colega, al magistrado. Eso ya es otro tema, pero en esencia la auditoría médica ha sido creada con fines educativos.
Entonces, pero bueno, hoy en día se confunde sí, y además es un recurso judicial. Lamentablemente sí, por eso tenemos que tener mucho cuidado y tener, por supuesto, el total manejo ético como tiene que ser en la salud. Bien, el marketing de la salud, así se haga, es promocionar los servicios. Si yo tengo, por ejemplo, algo que me gustó y en Santa Cruz y que era bueno, les voy a comentar, de un centro de primer nivel que había implementado sus servicios de odontología, con todo legal, ¿no es cierto? Y tenía 2 horarios, todo, y a su población, porque habían detectado que la población que tenían, hicieron esta investigación de mercado, había mucha caries dental en los niños, y eso lo detectaron en el colegio. Entonces se daba educación oral, etcétera, etcétera, y se empezó a promocionar. Eso es hacer marketing de la salud. ¿Cómo no voy a promocionar la oferta de mis servicios? Entonces eso tenemos que ver, y lo que ya hemos hablado mucho, pues son los equipos multidisciplinarios. Y algo que para alcanzar esto, con esto terminamos, pues tanto te preguntas, colegas, ¿qué es esto? Le decimos y le respondemos, debo trabajar en lo que es planificación estadística, que es el proceso. ¿Alguna pregunta? Puede parecerles un poco pesado algunos términos,